El Dragón Literario presentando la segunda parte del especial Las Profecías de San Malaquías. Si no has visto el primer video, aquí te dejo el link para que lo visites y te enteres de esta primera parte, que fue sobre quién fue San Malaquías y de dónde surgieron las profecías. Particularmente el hecho de que se hayan publicado muchos años después de la muerte de el mencionado santo. Ya decía yo en ese primer video que estas profecías se publicaron en 1595 y que San Malaquías vivió en el siglo XII. Así, las profecías que van desde Celestino II en 1143 hasta el Papa Clemente VIII parecen coincidir de forma precisa. O sea, podemos suponer que ya habían pasado esos papas, ya se sabía lo que habían hecho o de dónde venían o algo referente a su escudo de armas, y posterior a Clemente VIII ya hay dudas importantes. En ese primer video les platiqué sobre los dos primeros papas respecto a esta lista de 112 nombres, sobre Celestino II y Lucio II, y mencioné también que este segundo video se iba a tratar sobre la lista de papas que iban desde el primero hasta el último antes de la publicación del libro, o sea, desde Celestino II hasta Clemente VIII. Ahora, no voy a decir todos los nombres ni todas las frases en latín, sino que quiero referirme a papas importantes, papas que hayan trascendido en la historia de la Iglesia y también en la historia de Europa. No necesariamente todos por cuestiones positivas, hay unos que tienen manchas durante su papado. El quinto papa, el quinto lema en esta lista que está atribuida a San Malaquías, habla de Adriano IV. El lema que le corresponde es de Rure Albo, del Campo Blanco. Este hombre, Adriano IV, fue de origen campesino y nació en San Alban. Alba implica blanco. Una vez más, el lema hace referencia al lugar de origen del papa. Es de destacar que este papa, Adriano IV, ha sido hasta hoy el único papa inglés. Él asumió en 1154 y ya decía yo, el lema destaca de dónde viene, pero no el hecho de que sea inglés. Después viene algo muy interesante en estos lemas y en la historia de la iglesia. En los lemas, según vienen representados en el libro que yo les mencionaba en el video anterior, La Historia Negra de los Papas, que está basado en el libro original, en el Lingdum Vitae, que es en donde viene toda esta lista de profecías. Decía yo, en esta lista aparecen, después de Adriano IV, viene Víctor IV, Pascual III y Calixto III. Estos tres hombres realmente para la historia de la iglesia no fueron papas, sino fueron antipapas. Un antipapa, según la historia de la iglesia, es aquel o aquellos, como en este caso, que asumen el papado al mismo tiempo que otro papa que sí está reconocido oficialmente por la iglesia. El primer caso importante de un antipapa lo vimos en el siglo III con Calixto I y el antipapa Hipólito, pero bueno, esto no está en la lista. Decía yo, esos tres hombres, Víctor IV, Pascual III y Calixto III, fueron papas al mismo tiempo que Alejandro III. Alejandro III es el que es reconocido por la iglesia como el papa durante esos años. Él fue papa de 1159 a 1181. En el mismo 1159 se eligió a Víctor IV, cuyo lema en latín es Extetro Carcere. Había sido cardenal de San Nicolás in Carcere, que también implica en prisión. Para el otro antipapa, Pascual III, el lema es de Vía Transtiberina. Él nació en Lombardía y fue ex cardenal de Santa María del Trastevere, todo esto bañado por el río Tíber. Para Calixto III, de Pannonia Tusiae, de Pannonia a Toscana es lo que significa, y él fue de nacionalidad húngara, en latín Pannonia, y fue cardenal obispo de Tusculum. Y para el Papa Alejandro III, el lema es de Ansere Custode, custodio de la Oca. Su apellido era Paparona, que significa Oca.
y fue custodio de la iglesia frente a los 3 antipapas ya mencionados. El primer antipapa durante el papado de Alejandro III fue Víctor IV. Él murió en 1164. Después fue electo Pascual III con el apoyo de Federico Barbarroja. Murió en 1168. Y el siguiente papa ya no fue apoyado por el emperador. El emperador Federico ignoró a Calixto III. Pero de todas maneras este hombre fue antipapa, como ya decía yo, y lo fue hasta su muerte en 1177. A esos 3 le sobrevivió Alejandro III, quien también llamó a un concilio muy importante, el tercer concilio de Letrán, en donde se dieron decisiones muy importantes, particularmente aquella que fue contra los cátaros, y también se dio la autorización con ciertos detalles a los valdenses. Y hablando de estas herejías, vamos con otro papa, el Papa Inocencio III, cuya personalidad ha sido importantísima a través de la historia de la Iglesia. Tengo incluso un video en el cual hablo sobre un libro que se escribió de su vida, y es un papa, según justamente este libro que les menciono, considerado como el papa más poderoso de la historia. El lema para Inocencio III es Comes Signatus, conde signado. El nombre terrenal de Inocencio III fue Lotario de Conte de Segni, o sea, venía de la familia Conte de Segni o Conti di Signi, que implica eso, el haber sido conde o descendiente de esta familia conde. Con Inocencio III se dieron importantísimos eventos, como la invención de la confesión y en una de las páginas más tristes, más oscuras de la historia de la Iglesia, como lo fue el genocidio cátaro. 2 papas más tarde llegó Gregorio IX, quien no era otro que el sobrino de Inocencio III. Sin embargo, su lema no coincide, como va a suceder más adelante con otros papas que son parientes, en este caso no. El lema para Gregorio IX es Avis Ostiensis, el ave de Ostia. Fue cardenal de Ostia y había un águila en su escudo de armas. Con Gregorio IX se dio uno de los eventos más importantes para la historia de la Iglesia Católica y posteriormente para la humanidad en el occidente. Me refiero a la fundación de la Santa Inquisición a instancias de Domingo de Guzmán. Y para continuar con los parientes, ya más adelante Alejandro IV, el papa que asumió en 1254, era sobrino de Gregorio IX, y aquí sí hay coincidencia en su lema. El lema es Signum Ostiense, el signo de Ostia, y no es otro que otro miembro de la familia de los Signi, ex cardenal de Ostia, como lo había sido su tío. Tristemente, por tiempo de los videos no puedo ir más allá con la lista. Sin embargo, hay un papa que no quiero dejar pasar de esta primera parte, y me refiero al polémico Juan XXII. Este hombre fue el segundo papa del papado de Aviñón, un cisma importantísimo, quizá el cisma más fuerte que ha tenido la Iglesia, cuando Clemente V, a instancias del rey Felipe IV, se llevaron el papado a Francia, a Aviñón. Juan XXII, decía yo, fue el segundo papa. Sin embargo, lo importante de aquí es el lema que le corresponde, porque el lema es de Surore Oseo, que significa del zapatero de Osa. Y aquí hay una observación importantísima. El teólogo Pambinio, autor de biografías papales, le atribuyó erróneamente haber sido hijo de zapatero y pertenecer a la familia Heuse, que sería la familia Osa, cuando en realidad pertenecía a la familia Duetze y nunca tuvo relación alguna con zapateros. Aquí es donde nos ponemos a dudar de la veracidad de estos lemas, ya que quizá cuando se publicó en 1595 alguien leyó esta información errónea sobre Juan XXII y le asignaron este lema del zapatero de Osa, cuando no tiene nada que ver con él. Espero tus comentarios. ¿Qué opinas de las profecías de San Malaquías y de estos videos? Suscríbete. Yo soy el Dragón Literario y te espero en el siguiente video. Muchas gracias.